Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición y un privilegio el estar una vez más con ustedes en este segmento llamado Cápsulas Doctrinales, donde podemos aprender de la palabra de Dios de una manera fácil, práctica y en un corto tiempo. Así es que te doy la más cordial bienvenida a este segmento, donde quiero hablar de un tema, ¿verdad?, que es de orden un poquito escatológico, pero que trae una verdadera importancia para nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Quiénes son los últimos? Acompáñame al libro de Mateo capítulo 19 versículo 30. Dice aquí, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es un texto muy conocido, ¿verdad? Y la gente lo ocupa como refrán en su día a día. Los primeros serán los últimos. Sin embargo, recuerda que nuestro Señor Jesucristo, cada palabra que Él habló, tiene un propósito. De la misma manera, cada palabra que se escribió en estos 66 libros que son para nosotros el fundamento para no vivir una religión, sino una comunión con nuestro Señor Jesucristo, tiene una razón de ser. Así es que cuando veo esto, podríamos hacer la pregunta, ¿quiénes son esos primeros? ¿Quiénes son esos últimos? Y para ello vamos a escudriñar un poquito en la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Juan o Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, y dice de esta manera: vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Quiere decir que los primeros fue el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Entonces ya pudimos notar quiénes fueron los primeros. Los primeros fue el pueblo. Fueron los israelitas, los bendecimos en el nombre de Jesús. Sin embargo, podemos notar que hay un antes y un después por nuestro Señor Jesucristo, donde dice la Biblia, ¿verdad?, que vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos lo rechazaron. Ahora, acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 8, versículo 11. Yo lo tengo en la versión TLA y aquí viene la explicación de todo esto que te estoy diciendo. Y tiene una utilidad muy importante. Porque debemos de entender que usted y yo como gentiles, amado hermano, no teníamos parte ni herencia. No teníamos la bendición de poder acercarnos al Padre Celestial. Tampoco teníamos la bendición de poder ser herederos de todo lo que Él tiene. No teníamos, ¿verdad?, la bendición de poder ser salvos. Todos estábamos, ¿verdad?, puestos al matadero. Sin embargo, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo hubo un cambio. Pero ese cambio, amado hermano, vino porque vino a los suyos, se mostró a los suyos, estuvo caminando, ¿verdad?, durante 33 años en esta tierra, en su pueblo, y no le creyeron, al contrario, lo rechazaron y aún lo mataron, que sabemos que resucitó y está a la diestra del Padre. Pero quiero explicarte esta parte de aquí. Oigan bien esto, de todas las partes del mundo vendrá gente que confía en Dios, confía en este hombre, está refiriendo a Jesucristo. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Mire qué cosa hermosa. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Verso 12 y último, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad, allí llorarán de dolor y rechinarán de terror los dientes. Sabemos que Jesucristo primeramente fue a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, al ser rechazado, ¿verdad?, por ellos, vino una pausa para ellos, para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, y nos dio a nosotros como gentiles la oportunidad de entrar en las bendiciones del reino de Dios. Nos dio la oportunidad de poder ver el reino, de poder entrar en el reino y también de permanecer en el reino de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar multitud de bendiciones. Sin embargo, tenemos como Iglesia de Cristo, tenemos que entender que usted y yo no somos judíos, no somos hebreos, somos gentiles. Y que ese gentilicio está para ser bendecido por Dios porque son los últimos. Mire, te lo voy a volver a poner aquí.
Oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía en este hombre. Esa gente, se está refiriendo al gentilicio, esa gente participará en la gran cena que Dios le dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados. Es decir, que si nosotros como iglesia, amado hermano, no entendemos que somos gentiles, nos vamos a perder esa gran cena. Y Dios no permita eso, entendamos que somos gentiles. Venimos a tener la bendición de poder entrar en el reino por Jesucristo, pero no porque seamos hebreos, no porque seamos judíos, sino porque la gracia de Dios se ha vertido sobre el gentilicio. Así es que esos primeros, que son los hebreos, los judíos, ¿verdad?, tuvieron su tiempo, que sabemos que después va a venir su tiempo en la gran tribulación, donde la iglesia, que somos nosotros, ya no debemos de estar. Así es que, amado hermano, comprendamos esta bendición, que aún siendo los últimos, vamos a ser los primeros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos a tener una gran cena con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso. Pero recuérdate, los primeros serán los últimos. O sea que los últimos en tener esa gran cena. Y los últimos, que somos nosotros, seremos los primeros en recibir esa gran cena. Así es que, amado hermano, aprovechemos. Si no te has acercado a nuestro Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas. Si no te has acercado a este Dios todopoderoso que tiene grandes bendiciones para aquel que lo recibe, te invito a que lo hagas. Porque son tantas las bendiciones que no las podemos contar. Así es que yo me despido, ¿verdad?, de esta cápsula doctrinal en el cual podemos aprender de la palabra de Dios, y hoy hemos aprendido algo hermoso, que somos, ¿verdad?, parte del pueblo de Dios por nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo los últimos en heredar ese pacto, heredamos el nuevo y el mejor pacto en su sangre. Así es que recuerda que toda la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos dice cómo debemos de vivir. Y en esta oportunidad nos está enseñando la palabra de Dios, que aún siendo los últimos, vamos a ser los primeros en tener ese banquete hermoso, ese banquete privilegiado en el reino de los cielos. ¿Cómo? En el gran arrebatamiento, donde ahí la iglesia, ¿verdad?, se va a ir a convivir con el Rey de Reyes. Así es que yo me despido. Mi nombre es Ulises Aguilar y nos vemos en la próxima cápsula doctrinal. Así es que ánimo, amados hermanos, ánimo, tenemos bendiciones en Dios. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Bendiciones.